Uso de la tribuna el senador Raúl Morón Orozco para referirse a estos dictámenes. Con su permiso, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, nuestro país no debe de ser partícipe de ninguna política antimigratoria. Por el contrario, ahora más que nunca debemos emprender acciones que respalden a los migrantes mexicanos y a los de cualquier nacionalidad que sufran vejaciones y la violación de sus derechos humanos. México debe ser ejemplo de defensa y protección de derechos de los migrantes dentro y fuera del territorio nacional. Ser migrante no debe ser un delito de facto, mucho menos los migrantes menores de edad, al menos en nuestro país, no debería ser así. Es por lo anterior que votaré a favor de estos 4 dictámenes que hoy nos proponen las comisiones de Migración y de Estudios Legislativos. Estos exhortos son pendientes para que el Poder Ejecutivo cumpla con su responsabilidad de atender y mantener los programas de apoyo a migrantes en la frontera norte y de nuestro país y se cuenten con los recursos necesarios para enfrentar el retorno de compatriotas a estados, para que las entidades federativas se sumen a los esfuerzos de identificación, ayuda y protección de niños y adolescentes centroamericanos no acompañados en su tránsito por el territorio nacional. Los menores de edad deben ser el sector más protegido, tanto por las leyes como por los gobiernos y las sociedades, ante la catástrofe económica y la violencia que viven los países del Triángulo Norte centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador. México debe ser solidario y, por sobre todas las cosas, debe cumplir y hacer cumplir que se respeten los derechos fundamentales de los menores. No deben ser tratados como delincuentes. Sin embargo, compañeras y compañeros, está pendiente un gran giro en la política migratoria de nuestro país. Esta nueva realidad migratoria nos tiene desbordados. Ya nos dimos cuenta tristemente que el actual presidente de los Estados Unidos está cumpliendo sus amenazas contra México. Un ataque directo a los derechos tanto de los mexicanos como de muchos otros migrantes latinoamericanos. México debe encabezar una lucha a nivel internacional y dentro de los mismos Estados Unidos por la defensa de los derechos de nuestros compatriotas. Hoy más que nunca es evidente que Donald Trump representa también una amenaza contra el pueblo de los Estados Unidos y el repudio hacia sus políticas gubernamentales también crece en ese país. ¿Qué debemos y podemos hacer? Es hora de proponer un giro tanto en las leyes como en las políticas públicas que tienen que ver con la migración. En primer lugar, debemos fortalecer la protección de nuestros compatriotas y revisar a profundidad las posibles estrategias para su retorno. También debemos garantizar la protección de derechos a los migrantes centroamericanos. Y esto significa reconocer que en México se violan sistemáticamente sus derechos. El tránsito de migrantes centroamericanos por nuestro país ya está considerado como una crisis humanitaria que desgraciadamente se relaciona con otros factores de violencia como el secuestro, la desaparición forzada y la extorsión a gran escala. Esto debido a la vulnerabilidad de la misma situación migrante de nuestros hermanos centroamericanos y de la cual también en parte somos responsables. Hasta el momento han sido insuficientes los esfuerzos del gobierno federal y de los mismos gobiernos de los estados por los que transitan los migrantes centroamericanos. Es hora de cambiar el enfoque sobre la migración. Recordemos que en 2015 en la Agenda Nacional de Riesgos se consideró la migración irregular como la quinta amenaza a la seguridad nacional. Por eso se les persigue, amenaza y maltrata, cuando se debería considerar dicha migración desde un enfoque de crisis humanitaria y de urgente protección de sus derechos. En pocas palabras, México debe elevar su rango de política de Estado, la cuestión migratoria, y asumir un enfoque humanista y de solidaridad con nuestros hermanos centroamericanos, de defensa irrestricta a sus derechos y no criminalizarlos. Solo así tendremos la autoridad ética necesaria para defender
a nuestros propios migrantes. Por lo anterior, mi voto será a favor de estos dictámenes. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador.